Buenas tardes a todas. Ok. Les agradezco su interés y participación en una más de nuestras actividades de vida académica de la Universidad de Jalapa Digital. El día de hoy en nuestro café universitario tendremos una mesa redonda en la que se desarrollará un análisis de políticas públicas anticorrupción en nuestro estado. Esto organizado por la Coordinación Académica del Doctorado en Gestión y Políticas Públicas, así como la maestría en Ciencia Política, Administración y Políticas Públicas de esta universidad. Esta mesa de análisis se integra por conocedores en la materia, así como evaluadores prácticos de políticas públicas, con quienes vamos a reflexionar acerca de un tema de gran relevancia para nuestro país y para nuestro estado, es decir, la lucha contra la corrupción. Una servidora, Guadalupe Duarte Albarrán, en calidad de estudiante del doctorado en Gestión y Políticas Públicas, fungiré como moderadora de esta mesa. Les recuerdo también que podrán formular sus preguntas a través del chat de esta plataforma o en nuestra página de Facebook. Les recuerdo mantener sus micrófonos apagados y en la medida de sus posibilidades las cámaras encendidas. Muchas gracias. Bien, nuestros panelistas que hoy nos acompañan, el maestro Alejandro Signoret Solís, es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Cuenta con diplomados diversos en temas selectos de Derecho y Economía por la UNAM, así como un diplomado en inversiones mixtas en infraestructura por la Universidad Anáhuac y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, CENEC. Se ha desempeñado en el gobierno federal alrededor de 13 años en el sector de comunicaciones y transportes, adscrito a diferentes áreas del subsector transporte. Es especialista en economía, políticas públicas, asuntos de gobierno, sistemas integrales de planeación y presupuesto, asociaciones público-privadas, así como estructuración y evaluación de proyectos de infraestructura. Cuenta también con experiencia en temas de planeación estratégica y modelos de negocio, así como en actividades académicas de investigación y docencia. Desde hace poco más de 9 años se desempeña como consultor y asesor en gestión y estructuración de proyectos de infraestructura, así como en temas diversos de política pública. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Muy buena noche a todos. Un saludo, un abrazo. Gracias. Presento también al maestro Roberto Colorado Moreno, quien cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, siendo director de Asuntos Jurídicos en la Contraloría General, así como en la Dirección General de Comunicación Social. Se ha desempeñado como Contralor Interno del Instituto de Pensiones del Estado y jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Sistema Estatal Anticorrupción. Ha sido comisario público titular en diferentes entidades y fideicomisos del Estado. Fue auxiliar en la Embajada de México en Estados Unidos. Ha sido subdirector de normatividad de la Contraloría General y actualmente se desempeña como subdirector de responsabilidades administrativas y substanciación en el órgano interno del ORFIS. Además de colaborar con esta universidad en el rubro de capacitación continua, diseñando e impartiendo nuestro primer curso de responsabilidades administrativas y una segunda versión, la cual se llevará a cabo a partir del sábado 19 de marzo. Bienvenido, maestro. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias. Muy bien. Presento también al doctor Rodrigo Rodríguez Sánchez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad de Jalapa, egresado del máster en Estado de Derecho e impartición de Justicia por la Universidad Anáhuac. Cuenta con acreditaciones como el Seminario en Materia de Responsabilidades Administrativas, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Seminario Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Diplomado en Derecho Disciplinario de Tirán Leblanc, que fue dirigido por uno de los teóricos prácticos más relevantes en materia disciplinaria. Actualmente cursa el Diplomado en Contratación Pública del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinado por el doctor Miguel Alejandro López Olvera. También es profesor y coordinador académico de la maestría en Ciencia Política, Administración y Políticas Públicas, así como del doctorado en Gestión y Políticas Públicas de esta universidad. Se ha desempeñado como director general de Capacitación y Vinculación Ciudadana en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. También en el Poder Ejecutivo ha fungido como integrante de la Dirección General Jurídica del Instituto Veracruzano de la Vivienda, secretario técnico de Desarrollo Educativo,
coordinador general de profesiones y jefe de misiones estatales en la Secretaría de Educación de Veracruz. Ha impartido más de 200 cursos, pláticas y capacitaciones a centros educativos y de formación, servidores públicos, colegios de profesionistas y asociaciones civiles en materia de derecho de acceso a la información, datos personales, derecho administrativo, disciplinario y amparo. Le doy pues la bienvenida y el uso de la voz al doctor Rodrigo Rodríguez Sánchez. Muchas gracias a todas y a todos por su tiempo, por haber dispuesto de esta hora de su semana. Apenas es martes, Día de la Mujer, lo cual nos llena de mucho orgullo a todos por esta lucha histórica de todo el sexo femenino. Y agradecemos su presencia por darse un espacio y atender estos temas y estas actividades que son parte de la vida académica de nuestra universidad, así como el café universitario que hoy tenemos el gusto de llevar a cabo una mesa redonda. Ya vinieron las presentaciones por parte de nuestra amiga que siempre está dispuesta a apoyarnos y que hoy funge como moderadora, la licenciada Guadalupe Duarte, que también es estudiante de nuestro doctorado en gestión y políticas públicas y siempre muy interesada en estos temas anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas. Pues bueno, fíjense ustedes que hoy vamos a tratar un tema de la mayor importancia para todas y todos nosotros, no solo por el hecho de que esté en esta, digamos, siempre en el rubro mediático y esté actualmente vigente ahí en los medios de comunicación, sino porque a todos nos afecta y realmente todos contribuimos directa o indirectamente, que es la corrupción y su lucha. Ahora, finalmente, como una de las líneas de investigación de nuestro doctorado, que es la transparencia, rendición de cuentas y lucha anticorrupción, vamos a hablar de las políticas o la política anticorrupción en nuestro bello estado de Veracruz. Un tema que, como decía, a todos nos debe de interesar, al ciudadano de pie, al ama de casa, a los jóvenes que finalmente también se ven acechados y se ven sobre todo directamente afectados por estos efectos que tiene la corrupción, pero también a los servidores públicos, porque finalmente nosotros como servidores públicos y cuando fungimos como en ese estatus, pues siempre nos vemos acechados por este tipo de prácticas, por este tipo de situaciones que, fíjense, todos podemos enunciar o sabemos distinguir un acto de corrupción, pero a veces es muy difícil definirlo. De hecho, ha habido muchísimos intentos por parte de doctrinarios, de asociaciones de alto nivel, de académicos y demás, que han intentado definir a la corrupción y no han logrado un concepto unívoco. La verdad es que es polisémico, es poliédrico, visto como fenómeno. Y de eso trata precisamente la política anticorrupción en Veracruz. Ya escucharon la presentación de nuestros panelistas por parte de nuestra moderadora. Tenemos al maestro Alejandro Signorek, que es un experto evaluador en políticas públicas. Él nos va a ayudar en estas reflexiones para decirnos cuáles son los elementos ideales que debe tener no solo una política anticorrupción de un Estado, sino cualquier política pública para que se considere, digamos, eficaz y eficiente y cumpla con sus cometidos. El maestro Roberto Colorado, que ha sido un colaborador de esta Universidad de Jalapa, ha participado, como lo dijo la maestra Guadalupe, como diseñador experto en cursos prácticos. Él finalmente también participó de manera directa en el sistema estatal anticorrupción de nuestro estado. Entonces, fíjense, tenemos a dos expertos, uno que conoce del diseño de políticas públicas y otro que estuvo inmerso en la práctica del sistema estatal anticorrupción de nuestra entidad. Yo voy a permitirme, si me lo permiten, voy a hacer unos planteamientos generales y con base en ello vamos a ir dilucidando y reflexionando sobre este importante tema, ¿no? Pues bueno, a ver. Pues bueno, aquí hay que recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción finalmente es una red nacional que abarca a los 32 entidades federativas, donde cada sistema local anticorrupción debe emitir una política estatal anticorrupción. En el caso de Veracruz la denominamos el PEAP, que es Política Estatal Anticorrupción de Veracruz. Todas estas políticas, fíjense compañeros, deben estar alineadas
a los ejes y objetivos estratégicos que emanan de una política nacional anticorrupción, la cual pues obviamente le da sentido a este sistema nacional anticorrupción. ¿Y esto cómo lo podemos traducir? Pues bueno, que esa política nacional anticorrupción obliga a mantener el mismo enfoque de trabajo para todas las políticas estatales. ¿Y esto cómo se traduce? Pues bueno, en un puntual seguimiento a estos indicadores de desempeño que más adelante el maestro Signoret nos va a explicar qué son y para qué sirven. Pero les adelanto, estos evalúan a una política pública y nos dicen si cumple con sus fines, sus objetivos y si los resultados son los esperados, porque una política pública que no cumple con los objetivos de su diseño o de su concepción, finalmente es una política pública, pues que obviamente no sirve y no resuelve un problema. Más adelante, como lo veremos en esta mesa, se los adelanto porque el maestro Signoret lo va a explicar con mayor detalle, pues una política pública puede ser entendida como la integración de acciones destinadas a afrontar, resolver, gestionar y solventar problemas de carácter público que todo mundo los tenemos presentes, pero sobre todo que están claramente definidos y aceptados por los medios sociales. Uno de ellos, pues, obviamente puede ser la inseguridad. Obviamente hay problemas de salud, para eso hay políticas de salud, y en el caso y en la tarde de hoy, pues hay problemas de corrupción y para eso hay políticas anticorrupción. Y pues bueno, la política estatal del estado de Veracruz como tal ya fue publicada el pasado 9 de diciembre, 9 de diciembre del año 2021 en la Gaceta Oficial de nuestro estado bajo el número extraordinario 490. En ella, si uno lee este documento, que ahorita les vamos a compartir las ligas para que ustedes lo consulten con mayor detenimiento, pues bueno, ahí se propone tratar a la corrupción más allá de entenderla como un problema solo entre individuos, controles y sanciones. Pues lo que hace esta política, el PEAP, es analizarlo como una interacción multifactorial que tiene infinidad de implicaciones, redundando pues obviamente en perjuicios que a todos nosotros nos afectan. Como decía, cuando uno lee esta política o este documento publicado en esta Gaceta, pues notamos que se destacan dos elementos claramente vinculados al fenómeno de la corrupción, que es la ilegalidad y algo bien importante que creo que no debe pasar, pero ya está pasando, es la norma social que, digamos, da el concepto a que la corrupción debe ser vista como un problema sistémico con características de un orden social. Es decir, que la corrupción está tan grabada en nosotros que ya hasta la normalizamos. Eso, repito, el hecho de que se dé continuamente y que todos distingamos actos de corrupción, considero desde mi muy personal punto de vista, no es lo correcto. Pero bueno, la política anticorrupción del estado de Veracruz muy atenta distingue estas dos situaciones como ilegalidad y segunda, pues como una norma social en la cual todos estamos inmersos. Pero bueno, ya ese es el planteamiento que quise hacer de inicio. Maestra Guadalupe, maestro Roberto, no sé si quieren ustedes aportar algo, algo tal vez más aterrizado ya respecto a nuestra entidad. Gracias, doctor. Bueno, yo en este sentido quisiera preguntar al maestro Roberto, bueno, en el caso de usted, ya nos hablaba pues del fenómeno de corrupción y cómo es contextualizado. Si bien, y partiendo de que el desarrollo e implementación de políticas públicas lo entendemos como aquellos proyectos gubernamentales que se deciden ejecutar con el objetivo de atender una problemática específica, cuya naturaleza, como usted bien lo menciona, ya ha sido plenamente identificada, analizada y justificada. Además, quisiera preguntar cómo es que se percibe e identifica el fenómeno de la corrupción en nuestra sociedad y que, bueno, de ello deriva tanto la Política Nacional Anticorrupción como un mecanismo de combate y en ella se establece, como bien lo menciona, la implementación de estas políticas estatales. Es decir, en nuestra entidad, ¿cómo es que percibimos este fenómeno? Gracias. Primero que nada, quiero agradecerle de verdad las generosas palabras que tienen conmigo, que no son necesarias, no, pero nobleza obliga con los demás que están aquí, que son personas muy capaces.
intentando hacer esto un poquito más dinámico, un poquito dinámico, porque yo sé que siempre en la tarde todos como que desaceleramos el ritmo y a veces esto se puede volver tedioso, pero esperemos que genere un poquito de interés. Lo que dice la licenciada Lupita, la maestra Lupita, es ¿cuál es la percepción que se tiene de la corrupción en la sociedad? Es algo bien difícil que va mucho de la mano con lo que acaba de decir el doctor Rodrigo. ¿Qué es la corrupción? ¿Cuál es la definición de corrupción que hay? No hay una definición unívoca, no hay una definición universal que transmita lo mismo en todos lados, que transmita la misma connotación. Al parecer, la mayoría de los autores, la mayoría de los documentos relacionados, normativos relacionados con corrupción, establecen que uno de los elementos, si no es que el más importante, sin el cual no puede existir, no puede configurarse la corrupción, es el beneficio que debe haber, ¿no? La corrupción se interpreta en la mayoría, en la mayor parte de las acepciones, como torcer la ley para obtener un beneficio, en palabras coloquiales. Quebrantar la ley para obtener un beneficio. Entonces, si alguien va a una fila de la dirección de tránsito o del módulo donde dan las licencias y la señorita o la persona que está, o el joven que está ahí, la persona que está atendiendo, recibiendo los documentos para dar las licencias, pues decide un momento dejar de recibir documentos y ponerse a comer en horario hábil, justo en la hora pico, a las 12 del día, que hace mucho calor, que las oficinas son chiquitas. ¿Es corrupción o no es corrupción? Es una cuestión de percepción, justo lo que decías. ¿Es un elemento que constituye, un acto que constituye corrupción o no? Digo, al final está faltando a sus deberes. Pareciera que hay una diferencia entre conductas éticamente reprobables, ¿no? Que pueden ser administrativamente observadas, es decir, este tipo de conducta merece una sanción disciplinaria, una corrección disciplinaria, a un acto que va encaminado a quebrantar la ley y obtener un beneficio, que esa es la definición de corrupción. ¿Cómo la concebimos? Todos tenemos formas distintas. Decía Protágoras que el hombre es la medida de las cosas, es decir, la verdad relativa. Cada quien puede interpretar de acuerdo a su bagaje, a su cosmogonía, a su cosmovisión, cómo interpreta los actos que vendrán. No hay una forma de no hay un ordenamiento que defina específicamente lo que es. Pero viene esta política estatal anticorrupción que, aprovechando que aquí hay un experto, es lo que nos van a ayudar y que yo creo que todos pensamos en esto. La política estatal, como decía el doctor, es una norma de legalidad, es una norma social de comportamiento, es decir, que fija parámetros de comportamiento. ¿Es una norma aspiracional o es un ordenamiento coercitivo con cierta punibilidad por si no la cumples? ¿Qué implica la política pública? Que si no la respetan tanto los operadores como los ciudadanos, porque el sistema nacional y sistema estatal anticorrupción, la esencia es la participación ciudadana. Esa es la esencia del sistema. ¿Qué implica? Si no la respetas esta política estatal anticorrupción, ¿va a haber sanciones? Porque históricamente, como dice el doctor, está tan intrínseca ya la corrupción, la normalización de la corrupción, que si no hay sanciones, pues pareciera que no observamos las normas, ¿no? Que si no tiene cierta punibilidad, tendemos a no observarlas, a no respetarlas. Entonces, tenemos que partir. ¿Qué vamos a considerar como corrupción? ¿Hasta dónde va a ser efectiva la política? Como bien decían, que se hace por un gobierno para atender las necesidades de la población, en este caso anticorrupción. Pero ¿qué va a pasar si no se respeta? ¿Qué va a pasar si nada más es una norma aspiracional? Eso es lo que yo creo.
Gracias, maestro. Y bueno, en ese sentido, me gustaría preguntar al maestro Alejandro, y bueno, atendiendo que la creación de esta política, tanto nacional como estatal, es como un mecanismo en el combate a este fenómeno, quisiera preguntarle, maestro, ¿cuáles son los elementos que usted considera que debe contener cualquier política pública para poder identificarla como eficaz o correcta? Sí, muchísimas gracias, Lupita, colegas, Rodrigo, Roberto. Un gusto compartir el panel y agradecerles el favor de este espacio para poner sobre la mesa, sobre esta mesa de análisis, algunas ideas sobre un tema tan vigente, tan añejo, tan relevante, como lo es y bueno, particularmente en un entorno de asuntos públicos en el que creo que los temas de digamos, escasez de recursos, de la necesidad de ser más eficientes, en donde lo social ha cobrado un, digo, más allá de discursos políticos huecos, lo social ha cobrado una relevancia fundamental y en donde todo este entorno creo que nos obliga justamente pues a buscar digamos esa máxima o ese sueño permanente de la gestión pública que tiene que ver con ser eficientes, con ser eficaces y en esa medida ser legítimos como aparato gubernamental, ¿no? La disciplina de la política pública relativamente reciente, pues genera más preguntas que respuestas y a veces nos conduce a que podamos abrir una puerta, pero al abrir esa puerta nos conduce a otras, ¿no? ¿Qué es a lo que quiero llegar? A lo mejor yo en una perspectiva un poco menos práctica, a lo mejor un poco más doctrinal o más teórica, y bueno, pues es parte de lo que estamos trabajando ahorita en el núcleo de aprendizaje con los alumnos de la maestría. Y más que entrar, digamos, me interesa mucho más recapitular simplemente porque, bueno, pues nos podríamos amanecer aquí hablando de las diferentes vertientes o las diferentes categorías que tienen los asuntos públicos y particularmente la formulación de las políticas públicas, más que hablar a lo mejor de un recetario en particular, digamos el ciclo o la metodología en la que más o menos todos los autores de distintas corrientes y en distintos tiempos coinciden respecto del método propiamente dicho para formular una política pública, que bueno, tiene que ver con diagnosticar un problema, evidentemente, con diseñar una política, con implementarla, con eventualmente evaluar sus resultados y corregir a lo mejor algunos defectos que se pudieran tener. Más allá de eso, y bueno, es así como lo estamos trabajando en este núcleo, que además, y por lo que voy a platicar seguramente en una ronda siguiente para no acaparar aquí el uso del micrófono y digamos abrir en esta primera ronda con algunas ideas que quiero poner sobre la mesa, más allá de enfocarse, me parece a mí, en el ciclo propiamente de la política pública, que suena más a lo mejor a una receta de cocina, creo que vale la pena preguntarnos, abstraernos un poco de esa parte práctica y subrayar o traer a la mesa diversas categorías analíticas que son en general, diría yo, presentes o son muy evidentes en cualquier problema pues de política pública o en general de las agendas públicas, que tienen que ver con una serie de categorías que están siempre presentes. ¿Y a qué me refiero? Y es justamente a lo que quiero llegar en esta primera ronda. Evidentemente, bueno, la mesa que nos ocupa hoy pues tiene que ver con corrupción. La corrupción, evidentemente, como todos sabemos, y creo que ahí coincidimos, es uno de los grandes problemas, de los grandes cánceres que tenemos, digo, no nada más en nuestro país, en la región, latinoamericana y en el mundo entero, prácticamente, ¿no? No vamos a hablar de cuestiones a lo mejor más valorativas que tienen que ver con el fuero interno y con el comportamiento inherente de las personas y porque bueno, pues no
no tenemos a lo mejor el perfil o no es una mesa de análisis psicológico individual o de masas o de grupo. El tema es que la corrupción junto con otros grandes problemas como la salud, como la seguridad pública, como la educación, como la vivienda, pues son de los grandes problemas que creo que continúan muy vigentes en la agenda del Estado y bueno, pues de todo nuestro país. Pero la diferencia que yo veo con la corrupción es que la corrupción es un problema transversal. Es un problema transversal pues a las diferentes áreas, a los diferentes sectores del quehacer público, tanto de manera horizontal como en la integración vertical que tienen los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Yo creo que la corrupción es un tema finalmente de incentivos o de desincentivos, depende cómo lo queramos ver, porque en la medida, y ya lo decía el profesor Roberto, en la medida en la que hay, digamos, una amenaza creíble de que si yo cometo tal o cual acto puede ser o no sancionado, en esa medida es que creo que entramos al tema de que hay una amenaza creíble o cierta de que si yo cometo cierta irregularidad algo va a suceder, va a haber una consecuencia real. Y bueno, pues evidentemente tiene que haber un andamiaje legal, regulatorio, normativo, pues que nos dice claramente cuáles son las sanciones, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué podría suceder en el caso de recurrir a una conducta contraria, ¿no? En ese sentido, creo que no es suficiente con que exista nada más la norma, porque la norma pues puede ser letra muerta, sino que tiene que haber todo este andamiaje que nos hace, digamos, creíble, por decirlo coloquialmente, que se pueden aplicar las sanciones en el caso de incurrir en conductas irregulares. Entonces, creo que por un lado, por eso digo que es un tema de incentivos o de desincentivos, en esa medida es un tema de regulación, evidentemente, pero me parece también que la corrupción, y ligado también con esta idea de los incentivos o los desincentivos, la corrupción tiene, perdón, esto se liga también con un tema de eficiencia y de regulación. Digo, y por decirlo coloquialmente, ¿a qué me refiero? Bueno, pues evidentemente cuando hay actividades que tienen que ver con gobierno, imaginemos cualquier tipo de sector, cuando hay mucha ineficiencia, cuando hay mucha ineficacia, cuando hay un exceso de regulación, pues se generan también los incentivos a que se den estas conductas irregulares o no deseadas, ¿no? Quisiera hasta este punto dejar mi intervención y ya en una siguiente ronda tener la oportunidad de poner sobre la mesa algunas ideas adicionales. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Doctor Rodrigo, quisiera complementar con algún comentario antes de entrar de lleno ya en la política estatal de Veracruz. Sí, muchas gracias, licenciada Guadalupe. Bueno, olvidamos también decir que el maestro Alejandro Signoret, aparte de ser un experto evaluador en el diseño de políticas públicas y sus resultados, también nos privilegia con su docencia porque es tutor de uno de nuestros núcleos dentro de nuestra maestría en gestión y políticas públicas de la Universidad de Jalapa, ¿no? Entonces ha tenido un buen recibimiento por parte de nuestro alumnado y siempre está dispuesto a apoyar a la universidad en estos temas de divulgación científica. Y como vieron, pues ya él muestra su conocimiento experto en estos temas con los comentarios que hizo, ¿no? Y sí, efectivamente, la corrupción no deja de ser algo que siempre está vigente, pero ha habido incluso en el pasado personajes relevantemente históricos que también han sido acusados de corrupción, ¿no? Por ejemplo, Dante Alighieri fue acusado de recibir, digamos, dinero a cambio de dar prioratos en la iglesia. El Papa Alejandro VI, pues llegó a ser Papa por nepotismo. Entonces, son una serie de conductas y demás que las tenemos tan asociadas a nosotros o nuestra forma de ser,
que eso detectó la política estatal anticorrupción del estado de Veracruz. Como lo decía el maestro Roberto y como lo apuntaló el maestro Alejandro, pues la política anticorrupción del estado de Veracruz partió de que sí, estos actos son ilegales, pero también, ok, están tan inherentes en nosotros que ya, ya es muy evidente y hay que atacarlos. Y sobre eso, ya para entrar en la jugada, por así decirlo, respecto al tema de la política anticorrupción de nuestro estado de Veracruz, quisiera únicamente decir que la política como tal identifica estos dos grandes rasgos que perfilan al fenómeno de la corrupción en nuestra entidad, ya no en un sentido nacional, sino ya muy aterrizado lo que pasa en Veracruz. Obviamente esto también omitimos decirlo, pero omití decirlo, la política estatal de Veracruz, así como de las 31 entidades restantes, tuvo como guía un diseño previo por parte de del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, había un modelo para armar para que cada estado pudiera formular sus políticas públicas y que éstas estuvieran alineadas no al Sistema Nacional Anticorrupción, sino a la Política Nacional Anticorrupción. Esta guía pues recibe el nombre de Guía de Diseño de Políticas Estatales Anticorrupción y como decía es un modelo, un manual para armar los diseños normativos, las instituciones, las figuras, la modificación de leyes, porque recordemos que el Sistema Nacional Anticorrupción, pues aparte de traer aparejado nuevo régimen de responsabilidades para los servidores públicos, tuvo que crear nuevas leyes para que el sistema como tal funcionara. Creó algunas instituciones, como por ejemplo, ya lo vamos a ver con el maestro Roberto, los comités de participación ciudadana, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que también se ve aterrizado al sistema estatal. Pero también, fíjense, bien interesante, y lo platicamos en la mañana, ya teníamos a las autoridades, a las figuras en este sentido que participan de alguna u otra manera para la fiscalización, la regulación de los actos públicos, la rendición de cuentas, la persecución de delitos y demás, traducido, Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía General de la República, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, miren, ya teníamos todos estos elementos a nivel nacional y lo único que hizo el sistema es coordinarlos para efecto de seguir un fin común, que es acabar con o luchar con la corrupción y prevenir actos de corrupción, pero sobre todo, también sancionar actos de corrupción. Porque cualquier acto delictivo, cualquier acción o ilícito que quede impune, no gustan irse. Ya vámonos. Ya vámonos. Abierto, si me hace favor de... muchas gracias. Y otra cosa, miren, otra crítica que yo tengo también muy puntual o muy fija, es que el Sistema Nacional Anticorrupción, pues sí, te habla de prevenir, te habla de sancionar, te habla de fijar responsabilidades y te habla de sanciones, pero a mi parecer queda omiso en algo, en la reparación del daño. Nosotros como personas, o mejor dicho, nosotros como víctimas de actos de corrupción por parte de los particulares y de los servidores públicos que se confabulan en esto, pues muchas de las veces no tenemos una reparación del daño como tal. Y esto, para mi parecer, es una deuda que tiene el sistema en cuanto a su diseño, ¿no? Porque recordemos que hay instrumentos internacionales que hablan de la reparación del daño a la víctima. Entonces, ya son temas que me interesan mucho y que seguramente habrá otras oportunidades en las cuales podamos también platicarlos con nuestros expertos. Es cuanto, mi estimada licenciada Guadalupe. Muchas gracias, doctor. Pues bien, ya que estamos analizando de lleno la política estatal anticorrupción de Veracruz, podríamos ahondar un poco en ese diseño del cual usted nos hablaba y sobre todo sus alcances. No sé si quisiera participar el maestro Roberto o el maestro Alejandro, que nos quisiera hablar precisamente de estas características. Sí, tal vez sería, bueno, me permito tomar la palabra,
Tal vez sería un poquito más, tal vez más productivo y en aras del tiempo que tenemos, referirme yo tal vez a algunas categorías así como muy abstractas, como para tener un poquito un lente que nos permita ver a través de, y si le parece bien al maestro Roberto, una vez que enumere yo esas categorías, pues ya podríamos a lo mejor entrar más al detalle ya de lo que es el tema de manera más fina en el caso específico de la política anticorrupción en Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, si les parece bien y prometo no consumir arriba de 3-4 minutos, hice por aquí algunas notas muy rápidas, porque además así es como lo estamos conduciendo en el curso de maestría que estamos dando. Estas categorías que nos parece que están inherentes a cualquier política, y en este caso no es la excepción, tienen que ver precisamente, ya platicaba yo esto de la eficiencia, eficacia, y en esa medida que los gobiernos o los aparatos gubernamentales puedan llegar a ser legítimos en ese sentido, ¿no? Hay una serie de categorías y simplemente las voy a mencionar porque, como decía también el doctor Rodrigo, son temas que podrían provocar otras discusiones, otras mesas, o cada una puede ser apasionante y da para mucho, pero bueno, primero, y en aras de ir un poco más de lo general a lo particular, los problemas públicos por sí mismos, la construcción de las agendas públicas es un problema de agregación de preferencias. Por ahí se habló hace un rato de sentir social o sentir ciudadano, o mejor dicho, participación ciudadana. El hecho de identificar los grandes problemas públicos es lo que nos lleva a construir las agendas de gobierno. Aquí estamos hablando de una agenda muy particular que tiene que ver con transparencia, con rendición de cuentas, con combate a la corrupción, pero está fácil decirlo, construir unas agendas. Y bueno, pues evidentemente los métodos o lo que se ha escrito mucho desde un punto de vista a lo mejor a veces medio simplista o con un exceso de racionalidad, porque a veces se peca de no ver la complejidad inherente pues a los problemas públicos. Digamos, el método muy puro de la formulación de políticas públicas está muy plagado de racionalidad, de técnica, de ciencia, de método, y eso está muy bien, nadie eso lo puede discutir, pero de lo que se trata es ir un poco más allá. A mí esta maestría de la universidad me parece muy interesante porque los que alguna vez estudiamos políticas públicas nos limitamos a veces mucho a la parte de la política pública, del análisis de política pública como tal. Y digamos, eso es relativamente nuevo y hay discusiones académicas que dicen por ahí que la política pública es, o la disciplina de la política pública como tal, en abstracto, es mucho más joven que la ciencia política. Y luego entonces la política pública está como que entra dentro de la sombrilla de lo que es la ciencia política. Esta maestría que tiene la doble vocación o los dos vectores, a mí me parece muy rica en ese sentido porque siempre son dos vectores que van corriendo o dos cuerdas que van corriendo por separado, pero me parece que no podemos entender el tema de la política pública sin entender lo que sucede desde el punto de vista pues de la política, como lo conocemos normalmente. Y hay mucha literatura y hay escritos incluso muy recientes. Apenas la semana pasada hay por ahí un texto de la División de Administración Pública del CIDE, de reciente creación, en donde hacen un estudio introductorio, es un trabajo en Estados Unidos, en donde esa idílica separación que nos decía desde Woodrow Wilson de separar la política de la disciplina o del análisis de política pública, esa separación entre el administrador público y el político no se logra. Entonces, ahí hay una categoría muy importante, cómo se construyen estas agendas de gobierno. En todas las organizaciones, y las públicas no son excepción, hay pues intereses, hay actores de diferente naturaleza que tienen diferentes motivaciones. Digamos, hay redes de interés, digo, y lo digo en el mejor sentido de la palabra o en el sentido más abstracto de la palabra. Y bueno, pues hay una serie de relaciones interorganizacionales hacia todos lados, de un lado al otro, arriba, abajo. Tener, creo que esta
idea, como categoría de análisis que tiene que ver con actores, con redes, con organizaciones y con coordinación interorganizacional, me parece que en el tema es fundamental, ya sea en el gobierno local, en el ejecutivo con todas sus dependencias, en los diferentes poderes que hay en un mismo nivel de gobierno y por supuesto de manera vertical en lo que se llaman las relaciones intergubernamentales. Además, por si fuera poco, ante toda esta complejidad, vivimos en la era de la información y de la urgencia. Tenemos información vasta, tenemos metainformación o los big data, como le han llamado los especialistas, en donde tenemos que ser muy selectivos a partir de qué información de toda la que se dispone es realmente de calidad y la que nos sirve para los efectos que estemos alcanzando. El tema de las opciones y de las alternativas también es un tema básico y es inherente a las políticas públicas. Entonces, tener la capacidad de discriminar, de seleccionar opciones, parece que es algo fundamental como categoría también analítica. El tema de la implementación, hemos visto cualquier cantidad de políticas públicas que tienen el mejor de los diseños, pero en la fase de implementarlas, penosamente vemos que están condenadas al fracaso. O viceversa, a lo mejor hay las mejores condiciones de poder implementar algo, pero si no tenemos un buen diseño, pues es algo que finalmente no nos lleva a un resultado. Y de paso, bueno, evaluación, que tiene que ser un ejercicio recurrente en una lógica de la mejora continua, ¿no? Entonces, digo, también se ha escrito, y ya con esto termino, que es otro gran tema, el tema de la ética, que también por sí mismo creo que da para mucho. Es también mucho lo que se ha escrito sobre la ética en la administración pública, pero la ética nos lleva a derroteros múltiples también que tienen que ver con el comportamiento desde lo individual, digamos, en una escala de valores que podemos tener en nuestro fuero interno, desde nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra sociedad, organizaciones privadas, públicas, y agregar el tema de la ética, compartir valores individuales o valores comunitarios, es todo un tema también. Con esto termino y bueno, son un poco, nada más fueron algunos flashazos con ideas que me parecen fundamentales o categorías analíticas para poder hacer una valoración ya más específica. Gracias, colegas. Muchas gracias, maestro. Definitivamente sí, es poco el tiempo que tenemos y bueno, profundizar en estos temas requiere un poco más de valoración y presentación de algunos otros elementos. Maestro Roberto, ¿gusta complementar esta participación? Gracias. Difícil complementarlo con la excelencia con lo que lo maneja Alejandro, pero sí es algo, vamos a ver si genera un poquito de interés esto. Lo que dice el maestro Alejandro es muy cierto. El diseño de políticas públicas no siempre se corresponde con la realidad o no siempre se corresponde con los resultados que se esperan. Es algo como que pareciera que sigue el mismo derrotero de todas las leyes deben de seguir ahorita. De entrada, pues no puedes hacer una política pública si no conoces a qué va dirigido. Sobre todo si no conoces el sentir de a quiénes va dirigido, ¿no? Pues ellos son los que van a resentir los efectos de esta política pública, ya sea benéficos o en detrimento de sus intereses. En el caso de la política anticorrupción, merecen una especial relevancia. El sistema nacional es su comité coordinador, el propio sistema es una entelequia, no es un organismo que funcione como, digamos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, y van a hacer esto, ¿no? Es la conjunción de coordinación de varias entidades, entonces su función per se está como en el aire, como en el limbo. Se intentó ahí en el sistema que la participación ciudadana tuviera especial relevancia. Tan es así que el presidente del Comité de Participación Ciudadana es el que presidía esta entelequia, o el que preside esta entelequia. De 6 instituciones, una dependencia, organismos autónomos, de los más fuertes que hay en materia de fiscalización, en materia de investigación de delitos penales. Entonces,
requiere una especial participación ciudadana, una especial participación en el diseño, sobre todo en el resultado y en el seguimiento de las políticas públicas. Hoy se publicó el aviso mediante el cual se da a conocer que el Sistema Nacional aprobó el programa de implementación de la Política Nacional Anticorrupción, así como los indicadores y variables para su seguimiento. Si no hay un seguimiento a la política pública, pues no, es difícil determinar su efectividad o su inefectividad. A lo mejor en un concepto un poquito más abstracto, menos concentrado aquí, pues lo que decía ahorita Alejandro de que la ética tiene mucho que hacer aquí, coincido con él, pero también va en el sentido mismo de la corrupción. La ética como valor, en el sentido axio, el término griego de valor moral que le endilga a eso, pues es muy subjetivo de cada quien, igual que la corrupción. A lo mejor no podamos discernir la subjetividad de cada quien, pero es un problema de la indeterminación del derecho de quienes lo hacen y de quienes lo aplican y de quienes resentimos esas políticas públicas, esas normas generales, cualquiera que sean sus características de ley o de política pública. Entonces, en lo que acaba de decir de ética, lo que se hizo es que estos valores tan subjetivos, en términos de moral, que pueden entenderse como costumbre o como de formas de actuar, los tipificaron en un código de ética. Dijeron, ética es, no puedes hablarle con una falta de respeto a un compañero, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Si incurres en este tipo de actuaciones personales, incurres en una falta de ética, y lo cual me parece que ante este escenario de indeterminación tan subjetivo del derecho y de la concepción de corrupción y tanto para autoridades como para ciudadanos, pues es algo muy atinado. Vamos poniéndole nombre a las cosas. Corrupción es esto, y si lo incumples, pues hay este desincentivo o este incentivo para que lo cumplas, ¿no? Creo que por ahí podría ser algo que podría funcionar para acá. En el caso de Veracruz, la política estatal anticorrupción está alineada a la política nacional anticorrupción. Inicialmente en Veracruz eran 64 prioridades que terminaron alineándose con las 40 de la nacional. Eran muchos más las prioridades que se tenían contempladas en Veracruz, pero al final, en la aprobación del 9 de diciembre del año pasado, pues nada más quedaron estas 4 aprobadas ahí. De esas 40, 27 prioridades tienen que ver con la participación ciudadana o corresponden a la participación ciudadana. Más de la mitad. La política estatal anticorrupción se divide en 4 ejes. Eje 1, combatir a la corrupción e impunidad. 2, combatir a la arbitrariedad y el abuso del poder. 3, promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto gobierno y sociedad. Y 4, involucrar a la sociedad y el sector privado. Creo que la política estatal anticorrupción, como la mayoría de los ordenamientos legales, cumplen, al menos en su intención, con los requerimientos de la sociedad o que la circunstancia contemporánea requiere. Ahora falta que en este dinamismo de la sociedad que va cambiando vertiginosamente, pues se pueda seguir esta política pública, la pueda seguir el dinamismo que hay con toda esta movilidad tan impresionante que hay, que va cambiando día a día. Pues a veces pareciera que las leyes o las políticas generales se quedan atrás. Y si se quedan atrás, pues después, ¿cómo evaluarlas? ¿No? Si de por sí es difícil, ahora ante este dinamismo, ante conceptos tan subjetivos, en mi particular punto de vista, ¿no? Como decía Bruno Celano, el problema del derecho es su indeterminación, porque para unos significa una cosa, para otros tenemos otra concepción. ¿Cómo hacer que se corresponda a esta política pública
con este dinamismo y con esta percepción que pudiera generalizarse de todos, independientemente de lo que unos podemos interpretar o no en abstracto, si se trata de una política pública que no trae desincentivos, como decía el maestro Alejandro Signoret. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, dado el tiempo ya que nos queda para esta actividad, yo les pediría, y a manera de cierre, y desde su experiencia en la materia, ¿cuál sería para ustedes su apreciación general de esta política? Muchas gracias. Si me permiten, para mí, el diseño de esta política estatal anticorrupción, tal cual salió publicada el 9 de diciembre del año pasado, obviamente cumple con todas las expectativas que la guía del diseño y la política nacional anticorrupción, que el sistema nacional anticorrupción piden. Estructuralmente, pues sí, está bien. Otra de las cosas que comentaban aquí los compañeros es que miren, podemos tener el mejor diseño institucional, normativo, operativo, fundamentándolo, trayendo expertos y demás, pero la verdad es que si no se le invierten recursos, no va a prosperar. Los derechos humanos cuestan, combatir la corrupción cuesta, el fincar responsabilidades, ya sea penales, administrativas, cuesta, ¿no? Yo sé que algo que a lo mejor no tocamos de en mi caso no lo hablé mucho, pero la participación ciudadana, ya lo mencionó el maestro Roberto al enlistar los ejes estratégicos de la política estatal anticorrupción, es indispensable. Recordemos que el Sistema Nacional Anticorrupción como tal surge precisamente de una de esas vetas sociales, ¿no? La sociedad civil organizada o no, grupos de académicos, grupos empresariales que finalmente ya estaban hartos por todo lo que pasó en el sexenio del expresidente Peña, pues obviamente se unieron y finalmente lanzaron o el resultado de esa unión, de esas quejas, de esas manifestaciones, pues fue ya la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, la participación de las y los veracruzanos en la lucha contra la corrupción, desde nuestra percepción, desde nuestro ámbito jurídico, desde nuestro espacio, desde donde estamos y somos, es esencial. No habrá corrupción mientras no haya personas corruptas, esa es la realidad. Estos mecanismos la previenen, la combaten, la castigan, la sancionan y demás. Pero si nosotros continuamos con esas conductas, pues va a ser un cuento de nunca acabar y la verdad es que no habrá sistema, modelo, diseño, política pública que satisfaga esa necesidad de combatir esa necesidad que tenemos. Ya para culminar, nos estuvieron escribiendo ahí en nuestra página de Facebook y demás, a través de comentarios, que qué libros podríamos recomendar. Hay infinidad de libros, no me dejarán mentir mis compañeros Roberto y Alejandro, pero creo que hay 3 que aquí tengo a la mano, pero que tienen la característica que están disponibles en la página de jurídicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tratan muy bien y describen muy bien la corrupción como tal. Uno es del año pasado, la diazología como un tema del fenómeno de la corrupción en México. Este es del maestro Daniel Márquez, un libro muy bueno. Aquí nos explica esto de que la corrupción es un problema añejísimo. Ahorita voy a buscar en lo que participan mis compañeros las ligas y se las voy a pegar con muchísimo gusto. Otro que a mí me gustó mucho, que también lo encuentran en su versión en línea, es Cómo combatir la corrupción. Es una obra coordinada por Pedro Salazar Ugarte, quien fue comisionado presidente del IFE, y es un librazo, la verdad, lo recomiendo mucho. Y otro que sí es, todos nosotros seamos estudiosos de maestrías, de doctorado, seamos servidores públicos o ciudadanos, debemos conocer, es este lo encuentran también en internet, en la página de Mexicanos contra la Corrupción, es Anatomía de la Corrupción en México, segunda edición, es de Mario Amparo Casars, y la verdad es un libro que nos describe tal cual somos. Entonces es muy interesante porque es como el hombre cuando se ve frente al espejo, ¿no? Entonces, algo muy bueno y seguramente les va a servir bastante. Con eso termino mi participación. Cedo la voz a mis demás compañeros. Muchas gracias. Saludos, Kefren. Ahí te veo.
Muchas gracias. Maestro Alejandro. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, para hacer dejar 2, 3 comentarios así muy precisos. Efectivamente, creo que la política estatal, anticorrupción del Estado, digamos, es un buen esfuerzo. Digo, desde el momento que se está poniendo un tema tan relevante sobre la mesa, pues yo creo que ya es, pues es loable y es algo positivo. Creo también que va un poco contrarreloj. ¿En qué sentido? Contrarreloj porque desenquistar o desenraizar este tipo de problemas, pues no es de la noche a la mañana, es un proceso muy largo que debe de ir permeando, o que mejor dicho, creo que debe ir sentando las bases. Yo creo que si en este ciclo se logran sentar algunas bases, algunos cimientos, pues para lo que pueda venir en el mediano o largo plazo, yo creo que ya será un gran avance. Sin embargo, creo que, bueno, al menos va contrarreloj, pues, en el sentido de los esfuerzos que se puedan estar haciendo en esta administración estatal en particular, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema importante. Creo que como tal, digamos, en el diseño de los 4 ejes que comentó el maestro Roberto, sí, a lo mejor este segundo eje de combatir la arbitrariedad, a lo mejor merece o podría merecer un poco más de cuestiones más particulares, tal vez pueda quedarnos un poco ambiguo qué significa exactamente combatir la arbitrariedad, pero por otro lado, el eje que a mí me llama mucho la atención y que creo que es crítico y fundamental para esto de desincentivar las conductas irregulares, cuando hablamos de promover la mejora de la gestión pública, creo que la mejora de la gestión pública es una excelente receta en la medida en la que somos más eficientes, que desregulamos trámites, que creo que le cerramos la brecha o le cerramos la puerta a digamos, pues al campo natural en donde prolifera el virus de la corrupción, ¿no? Entonces, ese eje me parece fundamental. Por sí solo es todo un mundo. La mejora de la gestión pública, pues es hablar de 83 cosas que podrían ser precisamente motivo a lo mejor de otra mesa de análisis, ¿no? Esto de los puntos de contacto, del involucramiento de la sociedad y del sector privado, a mí me gusta mucho esto de la sinergia entre el sector público y el sector privado. Creo que también es un acierto y es fundamental. Entonces, nada, pues con eso cerraría yo mi comentario. Muchas gracias. Gracias, maestro. Maestro Roberto. Muchas gracias. La verdad es que espero que todos lo hayan seguido tan atentamente como yo. Es un tema insoslayable ya, es un tema que se debe abordar, se debe de la mejor manera. Si me permiten una digresión tantito de 2, 3 minutos, no les voy a quitar más de su tiempo. En alguna clase hace poquito de un máster que estábamos tomando y que no me dejará mentir, Rodrigo, decíamos, había una clase en donde decían, bueno, los regímenes en el mundo son democráticos, semidemocráticos, algunos tienen un autoritarismo competitivo, algunos tienen dictadura, algunos son autócratas, algunos son autoritarios, algunos son más autoritarios o son menos autoritarios. Yo le preguntaba al doctor que nos coordinaba, le decía, bueno, ¿y para qué lo mides? ¿O es democrático o no es democrático? ¿O es democrático o es autoritario? ¿Por qué no lo clasificas en la parte a la mitad y unos están de este lado y otros están de otro lado? Y me dijo algo que es muy cierto, que se me quedó a mí y yo al menos lo tomo como muy cierto. Dice, es que si lo pones en blanco y negro, ¿cómo te vas a dar cuenta en dónde estás parado? ¿Qué necesitas para mejorar, para ir hacia el camino adecuado, cualquiera que sea en tu percepción? Y tiene razón. Creo que es lo mismo que está pasando con la corrupción aquí. La política estatal anticorrupción nos sirve, es un paso, yo creo que es importantísimo haberla lanzado ya, haberla aprobado, haberla publicado, y es un paso que tiene que, como bien decía Alejandro, va a sentar, tal vez no alcance a desarrollarse, no alcance a implementarse y sobre todo a medirse sus efectos en este ciclo,
pero es un paso que nos dice qué es lo que debemos. Y en la práctica, cuando se vaya empezando a implementar, nos va a decir hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que corregir, dónde tenemos que poner especial énfasis, dónde tiene que intervenir más la sociedad civil. Creo que es nuestro paso de partida, nuestro punto de partida, que nos va a servir al mismo tiempo que deje de seguir como diagnóstico cada vez que se esté implementando y cada vez que se esté mejorando, cada vez que se esté enriqueciendo, cada vez que se esté corrigiendo, porque todo es perfectible en esta vida. Creo que es un gran acierto, creo que hay que impulsarla. La única forma de impulsar este tipo de cosas, de participación, es a través de este tipo de foros, en donde gente que está interesada, en donde gente que tiene interés, que dispone de tiempo, que destina su tiempo muy encomiablemente, pues participemos aquí. No hay otra forma de hacerlo, porque la mayoría de la gente en sus múltiples ocupaciones, todos estamos ocupados, todos tenemos distractores en la cabeza, pues la mayoría no podemos dedicarle un poco de tiempo acá, pero quienes podemos hacerlo, somos los que estamos enriqueciendo esto, son los que están enriqueciendo esto. Creo que es un gran paso. Y si me permite uno último más, creo que la política es algo mejor. Para contestarle a Kefren Luna Gómez, porque me dice, esto yo creo que les va a interesar a todos, dice una pregunta, dice, en el INEGI, dentro del rubro de entidades federativas, el índice de indicadores tasa de población por cada 100,000 habitantes que algún conocido le refirió actos de corrupción, en los trámites que realizó en el 19, se aprecia un incremento constante y exponencial, o sea, muy grande, del 17 al 19, llegando a 46,363 casos presumiblemente de corrupción. Me queda la duda, si el Estado de Veracruz cuenta con un sistema estatal anticorrupción integral, ¿por qué motivo tenemos un incremento preocupante en esta percepción referencial? Dos cosas. Primero, el sistema estatal anticorrupción no funciona como que hiciste un acto de corrupción, a ver, ponte, te voy a llevar a las esposas, te voy a llevar para allá. No, está sentando las bases, como dice Alejandro, para que a partir de aquí se empiecen a inhibir este tipo de cosas, se vaya reduciendo el ámbito de corrupción, las bases sobre la cancha sobre la que se debe jugar para que no haya corrupción. Y dos, ¿han visto el World Justice Project de este año? China es un país que tiene, el World Justice Project es una medición del Estado de Derecho, el rule of law, la medición del Estado de Derecho de cómo están los países en el mundo. México está en los últimos lugares de la tabla y China, pues por ahí un poco más arriba. Pero resulta que China, en los componentes del rule of law, son 7, dice, es derechos humanos, y es uno, y el otro es justicia. No me acuerdo el nombre exacto pero dice, derechos humanos 3, en una mención de 0 a 10. Estado de Derecho o Justicia 9. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que tu Estado de Derecho esté tan bien si tu respeto a derechos humanos es así? Bueno, porque el Estado de Derecho, si eres culpable, te fusilan. No hay de otra. Entonces, es infalible. Nada más que, pues no hay debido proceso, no hay nada en intermedio, ¿no? Entre que eres, entonces los derechos humanos están acá y el Estado de Derecho está aquí. Es subjetivo, de acuerdo a la circunstancia de ahí. Lo mismo pasa aquí. ¿Qué interpretas tú como un acto posiblemente de corrupción? Si lo vemos como lo que decíamos entre la diferenciación entre conductas éticamente reprobables o un acto de corrupción tipificado en alguna ley o una falta administrativa, pues varía y la percepción puede bajar o puede subir. Si vamos a incluir ahí lo que les decía, es que fulanito está comiendo una torta de frijoles en lo que está una fila de 200 personas aquí a 40 grados, si lo vamos a tipificar como un acto de corrupción, pues entonces 46,000 casos se quedan cortos. Ha de haber muchísimos más. Pero si vamos a interpretarlo como los casos, aquellos en que, derivado de esa ruptura de la ley, de esa transgresión a la ley, obtenemos un lucro o un beneficio, yo creo que la contabilidad que hace el INEGI bajaría sustancialmente. Depende del contexto, ¿no? Depende la interpretación que le damos. Es muy subjetivo.
todo esto. Muchísimas gracias por su tiempo y mil disculpas por tomarles estos minutos. No, muy bien. Muchas gracias a todos. Pues bueno, con esto cerraríamos. Bueno, no tenemos otra pregunta. Sí, es para el doctor Rodrigo Rodríguez. No sé si tenemos tiempo o bueno, ya se contestaría de manera directa, doctor. Sí, claro, adelante de manera muy rápida. A ver si está fácil, la contesto ahorita. Si está difícil, la contesto por correo. A ver, ¿cuál es la pregunta? Muy bien, ¿es hasta el final de Odette? ¿Sí la puede visualizar? Ay, no, fíjese que no, pero a ver si la puede Hasta el contar. final menciona en el contexto de la participación ciudadana, parte indispensable de una política pública y el acceso a la información y la rendición de cuentas, uno de los mecanismos de participación en el combate a la corrupción. ¿Cuál sería alguna propuesta para fortalecer los organismos de transparencia y acceso a la información como coadyuvantes en la prevención y lucha contra la corrupción? Excelente pregunta y es un tema de discusión que la doctrina, ahí sí se ha puesto de acuerdo, gran parte de la doctrina. Miren, lo digo con muchísimo, desde un plano de vista académico, porque esto es lo que es, pero estos organismos que combaten a la corrupción, que vigilan la rendición de cuentas, que garantizan el acceso a la información y demás, y sobre todo también quienes tutelan los derechos humanos, todos los OCAS, desde mi punto de vista, creo que pueden hacer una función mucho mejor, no digo que no la hagan, si la propuesta para sus integrantes no viniera del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque obviamente, pues ya lo ha dicho Daniel Cárdenas, no, lo ha dicho Jaime Cárdenas, Miguel Ángel López Olvera, Mario Amparo Casars, Alanela Fierro, y así puedo seguir y seguir y seguir con doctrinarios que coinciden en esto, ¿no? ¿Por qué? Pues miren, no va a dejar de ser una supeditación o una supeditación a quien te propuso en ese punto, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, este tipo de organismos, o incluso, fíjense, hay fiscales o jueces en Estados Unidos que son electos. Muy raro para nosotros, ¿no? Digo, ay, a ver, ¿cómo voy a votar por un juez de distrito, un magistrado federal? Pues no, sí se puede y ha tenido excelentes resultados. ¿Por qué? Porque recordemos que así estarían libres de presiones, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la propuesta que existe a la que me sumo, ¿no? Que estas designaciones de los titulares de estos organismos que garantizan tal o cual derecho o que están para prevenir tal o cual situación, deban ser electos o por lo menos no tengan que ser elegidos de una manera tan directa y demás por parte del Ejecutivo, por parte del Poder Legislativo. Eso es lo que yo podría comentarle a la compañera Odette. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, doctor, por su respuesta. Pues bien, hemos llegado al final de esta actividad. Agradezco la participación de todos ustedes. Sin lugar a dudas, ha sido una dinámica bastante enriquecedora donde tuvimos la oportunidad de reflexionar tanto en la integración de esta política como de conocer además sus apreciaciones desde su experiencia. Esto evidentemente resulta sumamente relevante tanto a quienes estudiamos el tema como a la sociedad en general. Bien, a nombre de la Universidad de Jalapa Digital y de nuestro vicerrector, el doctor César Augusto García Soberano, les damos las gracias a los integrantes de esta mesa y en especial a todos ustedes que nos acompañaron. Les invito a seguir nuestras redes sociales donde podemos visualizar todos los eventos que como institución se generan a fin de fortalecer el aprendizaje. Muchas gracias, que pasen todos muy bonita noche. Un último favor, mi estimada Guadalupe, y a todos los presentes. Acaban de pegarnos aquí una liga que únicamente es un formulario para que ustedes evalúen cómo percibieron ahora sí, cómo percibieron este café, esta mesa redonda, si los ponentes fuimos buenos, si no fuimos tan buenos, si solo fue bueno el maestro Alejandro, los demás no, o solamente el maestro Roberto y demás. Entonces, miren, esto nos ayuda bastante para que nosotros mejoremos en este tipo de actividades que son totalmente gratuitas y como ven, traemos y nos esforzamos en invitar a expertos y con verdaderos conocedores de los temas, ¿no? Entonces, les pediría atentamente que me apoyen con ese formulario y también les pegué
la liga donde ustedes pueden consultar esta política pública del Estado de Veracruz. Está en línea, ahí viene la Gaceta, son 233 páginas. Créanme, es importantísimo que un ciudadano que quiera participar activamente en cambiar, no el mundo, sino su municipio, debe de leerla, ¿no? Eso es todo, maestra. Muchísimas gracias. Pues bien, muchas gracias a todos y recordemos, por favor, si nos pueden apoyar contestando esa encuesta.